Estamos asistiendo desde hace un tiempo a un fenómeno lamentable en nuestro país, es el aumento del número de asesinatos de mujeres, conocido esto como femicidio. En la Argentina están asesinando, por estadísticas, a una mujer cada 36 horas o cada 35 horas, que no es menor en este caso, una hora más o menos, porque hace a más vidas a lo largo del año. Y está con nosotros para hablar de este tema Fabiana Tuñez. ¿Qué tal, Fabiana? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo te va? Fabiana me contaba que es trabajadora social, directora ejecutiva de la Casa del Encuentro, una de las entidades que está trabajando y ayudando a las mujeres que pasan por esta terrible situación. Eh, lo que pienso es que habla de nosotros como país, ¿no? Que tengamos tantos casos de asesinatos de mujeres. ¿Qué está pasando, no? Nosotros que nos creemos siempre un país tan importante y los argentinos tan maravillosos, y estamos con una realidad que habla muy mal de nosotros. Sí, la realidad es que Argentina está más o menos en el quinto lugar de América Latina en este triste ranking de asesinatos de mujeres, asesinatos que no disminuyen, que se sostienen a lo largo del tiempo. Ayer nosotras presentamos en la Embajada de Estados Unidos el informe de 5 años de trabajo de hacer este monitoreo, Sí. porque con respecto a los femicidios no hay estadísticas oficiales aún, y nosotras año a año lo hacemos. Y a partir de allí es que es nuestra forma, como aporte desde la sociedad civil, a visibilizar un tema que sería el extremo de la violencia, Claro, cuando claro. el femicidio no se pudo evitar, porque la realidad es que todas estas muertes son muertes evitables. Consideramos indispensable realmente profundizar parte de la política pública y también generar instancias de reeducación social, Claro, claro. porque el origen de la violencia de género tiene que ver con una cuestión cultural, con un machismo en el cual somos educadas, varones y mujeres, Ajá. y consideramos que hasta tanto no deconstruyamos esta realidad en la cual hemos sido educados, va a ser muy difícil que vaya disminuyendo el índice de violencia, Claro. independientemente de que hay que modificar cosas. Fabiana, ¿nos podrías describir lo que sería un caso testigo, digamos, por todos los casos que hubo lamentablemente? ¿Cuál sería un ejemplo clásico de un femicidio? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es, cómo se enfrenta a la mujer hasta que termina en su homicidio? Buena pregunta. La realidad es que todo vínculo de violencia no es que de un día para el otro Claro. termine en un femicidio, sino que hay todo un proceso que se va dando a lo largo del tiempo, donde comienza con diferentes manifestaciones. Hay toda una violencia psicológica que se hace inicialmente, donde al principio es casi imperceptible y después con el transcurso del tiempo cada vez se va profundizando más. ¿Cómo que, por ejemplo, Fabiana? Por ejemplo, los celos, Ajá, el control, ajá. la ¿Con humillación. qué frases las podemos Por graficar? ejemplo, ¿vos no entendés que yo estoy celoso porque te quiero? Y la mujer piensa, ¿Me ay, quiere? él me quiere. Claro, Vos fíjate cómo uno y otro estamos respondiendo a un mandato cultural. claro, claro. O, por ejemplo, el control de los horarios, Ajá. a través de llamados, a través de mensajes de texto. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué te demoraste? Te estoy llamando. Te estoy llamando. ¿No entendés que yo me desespero porque estoy pendiente de vos en cada momento porque Claro. te amo? Y ella piensa al principio que ese discurso es real. Claro. Y en realidad, detrás de todas esas frases que vamos naturalizando, Sí. lo que está es el ejercicio del poder y del control. Bien. Luego de eso va a Es venir como el primer escalón, el sería, primer escalón. Fabiana. Y además se da mucho en los noviazgos violentos, Ajá. los noviazgos de adolescentes. Vos ves muy claramente cómo nuestros hijos e hijas están con el teléfono Controlando. permanentemente controlándose. Claro. Y ahí empiezan estos primeros escarceos de relaciones afectivas que ya tienen una base de control, Bien. de dominio. ¿Y cómo van aumentando? ¿Cuál es el siguiente escalón? El siguiente escalón, en general, es la humillación o la descalificación. Vos no servís para nada, ¿qué harías vos sin mí?
Si yo no existiera, ¿quién mantendría el hogar? O en las clases por ahí un poco más altas, bueno, yo soy el que trae el dinero a casa, así que yo soy el que define dónde se invierte, dónde no se invierte, Claro. porque además la violencia de género se da en todas las clases sociales. No es que hay una clase peor que otra. Ajá. Y después de eso viene el aislamiento, la necesidad de aislar a esta mujer de su entorno, de su trabajo, de sus amigas, de las costumbres que ella tenía habitualmente, no sé, Sociales, y de sociales. vínculos, sí. ¿Por qué? Porque el objetivo del varón agresor es controlar, dominar, poseer y aislar. Ya cuando la mujer está aislada, ya cuando la mujer ya ha naturalizado esta violencia que no la ve como una violencia, allí viene el primer golpe. Ujú. Y la realidad es que ¿por qué se da esto? Porque se va acumulando la tensión de parte del varón agresor, donde es tanta su necesidad de controlar, de poseer y de dominar, que nunca llega a sentirse completamente con el control. Claro. Entonces siempre va a Pasa haber la algo. violencia y aparece algo así que puede parecer menor, un empujón, Exacto. pero del empujón terminan después en agresiones terribles. Sí, porque es un círculo. Entonces Ajá. se va repitiendo este círculo de violencia psicológica, humillación, se va repitiendo hasta llegar al golpe. Después va a pedir perdón. El varón pide perdón. Él pide perdón. Y es tramposo su perdón. Por eso Claro. las mujeres tenemos que aprender a escuchar. Claro. El varón va a decir, te pido disculpas, nunca más se va a volver a repetir, pero es que vos me sacás. Claro. O sea, fíjate esta Sí, doble, sí, 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 este doble discurso. sí. Sí. Y la realidad es que la intensidad cada vez aumenta más. La acumulación de tensión cada vez dura más en cuanto se acortan los tiempos. Los plazos y las golpizas son más habituales. son más habituales. El problema está en que, lamentablemente, en alguno de esos episodios podemos llegar a encontrarnos con un femicidio. Ujú. Por eso es tan importante estos Ajá. primeros Claro. indicadores. Y Fabiana, ¿a qué atribuyen que haya aumentado esto? Porque uno podría pensar que, bueno, en un mundo más moderno, con más diálogo, con más educación en un punto también, con más información, que haya una convivencia, digamos, unas separaciones más razonables. Es raro, uno puede pensar en esto en la Edad Media, no ahora. La violencia de género existió siempre. Ajá. Pero lo increíble es que haya aumentado. Y lo que pasa es que ahora se visibiliza. Ahora No es que más estamos que antes se hablando. conoce más, Claro, porque además, pero las Eh, muertes sí son más que antes. no, las muertes sí, Claro. pero la realidad es que antes de esto no hablábamos. Claro. Era un tema de la vida privada, era un tema de la pareja, en el cual no Claro. había que meterse. En los últimos años, ¿qué fue lo que cambió? Cambió que hoy entendemos que es una causa de derechos humanos básicos Por supuesto. a vivir una vida libre de violencia. Pero sí es verdad que los femicidios han ido aumentando y el tema es que no bajan. Entonces, si a eso le sumamos que las denuncias han aumentado, porque eso es bueno además, que las mujeres se animan animen. más a denunciar, Ajá. pero también hay que adecuar todos los dispositivos para que cuando una mujer haga la denuncia, Sí. posteriormente se le dé la asistencia. Eso le iba a preguntar, porque lo que leemos es que en algunos casos los familiares de esta mujer asesinada cuentan que fue a una comisaría, que hizo la denuncia y que no se le presta atención. Bueno, esto pasa todavía. Una mujer quiere hacer una denuncia por violencia psicológica y Sí. el operador le dice, no, no puede hacer la denuncia por violencia psicológica, cuando la ley dice todo lo contrario. Entonces, la realidad es que tenemos que realmente tomar una decisión política de fondo, porque detrás de cada víctima de violencia hay víctimas colaterales, Ujú. que son los hijos y las hijas. Claro, pero en el caso de un femicidio obviamente habrá un juicio y con las pruebas se irá a la cárcel el asesino, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el hombre que golpea a una mujer? ¿Y cuánto tiempo va a la cárcel? ¿Una semana o ni siquiera va? Muy poco, muy Va poco. Con lo cual, cuando llega a la última instancia ya el crimen está cometido. Exactamente. Previamente, ¿no hay penas, no hay condenas, aunque sean
más cortas, pero que inhiban al agresor a volver a golpear? La realidad es que lo que contempla el Código Penal en la actualidad es lo que se denomina lesiones. Claro. Y ¿Por eso lesiones queda, va preso algún hombre por sí, lesiones? sí, ¿Y sí. cuánto tiempo? Máximo, si son gravísimas, puede llegar a un máximo de 5 años de prisión Bueno. efectiva, si son gravísimas. Hay algunos otros casos que fueron muy excepcionales, a los cuales se les dio mucho más condena, pero más o menos la media es esa. El problema es que vos tenés, es que, por ejemplo, un juez dicta la medida de no acercamiento o la exclusión. Sí, Permanentemente la va a violar claro. y no aplica una sanción que sí podría aplicar, que es la desobediencia. Entonces, de esa manera, mientras aplicamos esa medida, metemos preso al agresor por unos días, Claro. el Estado ahí va a determinar, junto con esa mujer, cuáles serían las medidas de protección. Bien. ¿Por qué? Porque el bien a proteger no es solo la vida de esa mujer, sino todos los derechos que tiene esa mujer. Bien. Gracias, Fabiana, Gracias, por Fabiana. todo el trabajo que hacen y, por supuesto, bueno, cuente con nosotros para difundir el trabajo que decía hacen. Y una mujer que a lo mejor la escuchó, ¿qué debe hacer si pasa por esta situación? Si pasa por ¿Comunicarse con esta ustedes? situación, puede recurrir a nosotras, La Casa del Encuentro, ORG en Facebook, sí. y si no, puede llamar a emergencias. Puede llamar al 0800 666 mujer, puede llamar al 144, al Y 137. si el miedo la congela, la Entonces le diría que paraliza, nos llamara a nosotras primero, que la vamos a ayudar a que pierda a que se ese anime. miedo de ¿Ustedes dar el primer paso. acompañan al denunciante? Hacemos el acompañamiento y el asesoramiento. A la denunciante. Gracias, Fabiana. Gracias a ustedes. Un gusto.